Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón en el día de hoy se titula El Señor Inevitable, Rey hoy o Juez mañana, basado en Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 43. Vamos a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levanté Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que reconozcas el poder que Cristo tiene actualmente sobre tu vida y que reconociéndolo como Señor te arrepientas por medio de la fe en Él para tu salvación. Y esto es muy importante para nosotros porque todos tenemos un sentido de que debe haber una dirección para el universo, para la realidad, para todas las cosas que ocurran, para la naturaleza, para las sociedades y para la cultura. De cierta forma entendemos que hay una dirección que no es un desorden. Y el valor que le damos a las cosas es esencialmente por esa razón. Creemos que hay un destino que deben cumplir cada una de estas cosas. Que de cierta manera, cuando mejoramos en tecnología, cuando tenemos hijos y creamos arte, estamos haciendo algo que importa. Por eso lo hacemos. Todo esto depende de que el universo tenga una cierta dirección y que estas cosas vayan en esa dirección universal. Pero al hablar de dirección, tenemos que hablar de la entidad, la persona que, o hablemoslo más general, hablemos de simplemente la entidad que dirige el universo. Y la pregunta es, ¿quién es el Señor universal? ¿Quién es el Señor del universo? ¿Quién dirige al universo con toda su historia y le da esta dirección? Unos dicen, por un lado, que cada uno es Señor del universo. Es decir, que el universo no tiene una dirección única más que la que cada uno crea. Pero los que piensan así, lamentablemente, terminan frustrados porque cualquier dirección que ellos pongan va a ser desafiada por fuerzas que van más allá de su poder para controlar. Porque un universo sin dirección precisamente no puede garantizar un orden. Después de todo, si el universo no tiene un Señor, en otras palabras, ¿qué expectativa tiene de que su quehacer hace la diferencia en el universo? ¿Qué importa al final del día? Terminan viviendo como niños que construyen castillos de arena a orilla del mar, pero no para jugar, sino que para vivir sabiendo que no pueden tener garantías de que su castillo va a quedar en pie cuando venga la ola. Ese es un lado. Otros dicen que el universo es su propio Señor, pero no es una persona. Es decir, que el universo tiene una dirección, pero no es la dirección de un rey, sino que es la de un mecanismo. Un mero mecanismo que solo pasa por ciertas etapas conforme a ciertas reglas fijas que no tienen ninguna consideración por el ser humano. Simplemente las cosas pasan y el ser humano es un accidente, podríamos llamar, en todas estas reglas. A primera vista parece una postura más madura.
Acepta que no hay propósito y se resigna a vivir con lo que hay. Pero en el fondo, los que creen así viven bajo el peso de un vacío emocional que no pueden llenar. Intentan vivir con dignidad, intentan hablar de justicia, de derechos, de amor, pero saben que en este universo mudo, nada de eso tiene un fundamento real. El universo es indiferente a las cosas que pasan al ser humano. No hay ojos que miren, no hay oídos que escuchen, ni hay corazón que sienta por el ser humano. Es como gritar en un desierto infinito en donde el eco de tu voz se pierde sin que nadie responda. Si este fuera el caso, los que niegan que hay un Señor estarían en menos problemas de los que están ahora. Cualquiera de los dos casos. Porque lo hay. Hay un Señor del universo. Y como Señor universal, Él demanda que todo el universo, incluyendo a las personas, o las personas que están ahí, se sometan natural y moralmente a Él. La pregunta es, ¿qué va a hacer este Señor del universo con los tales? Los que piensan que cada uno es Señor del universo y con los otros que dicen que el universo es su propio Señor, pero es que es un mecanismo al final del día. Este pasaje entonces nos va a ayudar. En este pasaje el apóstol Pedro expone el mensaje de salvación a los gentiles por primera vez, a los que no eran judíos. En su exposición nos vamos a encontrar con la identidad del Señor del universo y vamos a aprender tres cosas. La primera es que hay tres caminos para satisfacer a Dios como Señor del universo: perfección, condenación o expiación. Lo segundo es que Cristo vino a abrir el camino de la expiación para ser nuestro Señor personal. Y el tercero es que debes arrepentirte ante Dios confiando en Él para que sea tu Señor personal. Vamos primero a hacer un pequeño resumen de lo que leíamos. Este texto parte de la historia de un encuentro real que tuvo lugar hace 2000 años entre Pedro, el apóstol, y un soldado romano que se llama Cornelio. Cornelio era un hombre que respetaba a Dios, pero no conocía aún el mensaje completo de salvación, el mensaje del Evangelio. Dios, en su misericordia, preparó todo para que él y los suyos escucharan este mensaje por boca de Pedro. Pedro, por otra parte, era un judío seguidor de Jesús. Hasta ese momento, él no entendía que el mensaje de salvación era también para los que no eran judíos. Dios le mostró que Cristo era Señor de todos, no solo de un grupo o nación. En estos versículos, Pedro le explica a Cornelio y a los que están en su casa quién es Jesús, qué hizo y por qué eso cambia todo para cada persona en el mundo. El centro de su mensaje es este: Jesucristo es el Señor de todos. Ha sido puesto por Dios como juez de vivos y muertos y ofrece perdón a todo el que cree en Él. Y vamos a hacer una observación al principio de este texto. Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. En otras palabras, Dios no tiene naciones o etnias favoritas, sino que se agrada en toda nación del que le respeta conforme a lo que Él mismo ha revelado, lo que Él ha dicho, y hace justicia de las maneras que Él acepta que se hagan las cosas. El anuncio de Pedro, esto que está diciendo Pedro, es hoy día también vigente. Dios no hace acepción de personas, no prefiere un grupo de gente sobre otras para reinar sobre ellas, sino que se agrada de los que se caracterizan por obedecer a Él con respeto y tratar según ese mismo respeto a su prójimo. Pero la pregunta es esta: ¿quién de nosotros ha hecho esto? ¿Cómo puede Dios quedar satisfecho? Entonces, y esto nos va a llevar al primer punto. Hay tres caminos para satisfacer a Dios: perfección, condenación o expiación. Querido amigo, solo existen estos tres caminos para agradar a Dios. La palabra enseña que Dios es justísimo, que por una parte Dios es celoso, que Jehová, en una parte dice: Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, y por eso no tolera que su gloria sea compartida con ídolos ni falsos dioses.
También la palabra enseña que su nombre es celoso y su celo se enciende contra aquellos que abandonan su pacto para ir tras otros dioses. Que Cristo purificó el templo porque el celo por la casa de su Padre lo consumía, mostrando que el celo de Dios no ha cambiado. Pero también Dios es justo. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Justo y recto es, dice la palabra. Jehová ama la justicia y no desampara a sus santos, guardándolos para siempre, dice la palabra. Y que Dios mostró su justicia al enviar a Cristo como propiciación para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él hizo algo que vamos a explicar, pero para mantener su justicia. Por esta razón, la primera forma de satisfacer a Dios es la perfección. Pero antes de avanzar en este punto, algunos dicen, bueno, pero eso es imposible porque ser humano significa ser imperfecto. Y en un sentido, es verdad, los humanos son finitos en atención, no tenemos toda la atención del mundo, no estamos atentos de todo lo que ocurre en todos los lados. En conocimiento, obviamente no sabemos todos y no sabemos tampoco lo que no sabemos. Y capacidades, no somos capaces de hacer todo, estamos limitados. El problema con esta idea, ¿sí?, de que el humano ser humano significa ser imperfecto, es que se confunde lo que es la perfección moral con este otro tipo de perfección, que es la perfección natural. Muchos dicen pecar es humano porque todos cometemos, entre comillas, errores. La idea que algunos tienen es que el humano peca por despistado, por ignorante o por incompetente, por una de esas tres. Como si el pecado fuera un mero paso de aprendizaje como cualquier otro. Y la gente dice, bueno, de los errores se aprende y así no va creciendo. Pero este no es el caso. No lo es hoy, ni tampoco lo fue en el principio, cuando fueron creados los seres humanos. Los primeros humanos que pecaron fueron Adán y Eva, y ellos pecaron en contra de Dios por ninguna de estas razones. En un sentido podemos decir que estaban en un estado superior al nuestro, porque tenían cuerpos perfectos sin ningún tipo de defecto como los nuestros, tenían mentes que pensaban sin ninguna forma de autoengaño, y vivían en un entorno perfecto y tenían una comunión directa con Dios, a diferencia de la que podemos tener nosotros hoy, que necesita a Cristo como mediador. Fue en ese estado que ellos pecaron. Dios les ordenó algo muy simple, no comer del fruto de un árbol en particular, y ellos tenían claro que no debían hacerlo. Así que no era por ignorancia, pero tampoco fue por falta de atención, porque Satanás, quien los tentó en forma de serpiente, dirigió su atención al fruto y los incitó para comerlo, inclusive hizo referencia a lo que Dios había dicho. Así que no fue por eso, y tampoco fue por incompetencia, porque ellos ni siquiera se enfermaban o morían. Además, la palabra dice que Adán no fue engañado siquiera por la serpiente y comió no habiendo sido engañado. Entonces, no es por esto que ocurre el pecado, no es por despistados, no es por ignorantes, no es por incompetentes, y tampoco lo es así hoy día. La palabra deja claro que el ser humano no peca por ser finito, sino por ser rebelde. Una criatura finita y rebelde. Estas son las razones que da la palabra. Por una parte, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas, dice la palabra. Mostrando que su rechazo a Cristo no se debe a falta de información, sino a una voluntad inclinada al mal. Por otra parte, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que decidieron vivir conforme a sus razonamientos vanos, prefiriendo la mentira a la verdad. Nuevamente, encontramos con lo mismo, no hay falta de información. Luego, porque los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, ya que no se sujetan a su ley, ni lo pueden hacer, no por incapacidad intelectual, sino por una actitud hostil y deliberada en contra de Dios. Porque todo el pensamiento del corazón humano también era continuamente malo desde los días antiguos, revelando que el problema no es superficial, sino profundamente moral y espiritual. Por otra parte, porque el Señor crió a su pueblo como hijos y ellos se rebelaron contra Él, no por confusión, sino por desprecio consciente hacia su autoridad. Y por último, porque tienen un corazón engañoso y rebelde y se apartaron voluntariamente y se fueron, mostrando que su alejamiento no fue por accidente, sino por decisión
propia. En resumen, el pecado no es un error de atención, ignorancia o incompetencia, es rebeldía voluntaria en contra de Dios. Es un acto de odio hacia el reino de Dios y su rey. Así que nadie se puede defender de su pecado diciendo nadie es perfecto. Porque el pecado no es un asunto de perfección natural, que no la tenemos porque somos finitos, sino que perfección moral para la que fuimos diseñados, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para vivir en ella. El problema no es que nuestra capacidad para pensar, sentir o decidir tenga un defecto que no nos permita obedecer a Dios. Tampoco es que nos falte conocimiento, porque todos tienen una familiaridad innata con la ley de Dios. Todos nacemos sabiendo que hay cosas buenas y cosas malas. Ser una persona significa tener la ley de Dios en el corazón. Y esto lo vemos en cosas muy sencillas, como el hecho de que los niños aprenden a mentir antes de que nadie les enseñe. Y ellos mismos demuestran culpa cuando mienten, demuestran que tienen que esconderse, que son las actitudes de alguien que sabe que ha cometido algo malo. En otra cosa podemos verlo también, en el hecho de que nosotros somos capaces de condenar sociedades enteras. Sociedades como si hubiera una ley superior a los gobiernos humanos. Eso ya es una demostración de que creemos que hay un gobierno que trasciende la humanidad, que trasciende el universo, que trasciende todas las cosas. Demostrando que tenemos una cierta familiaridad con la ley de Dios. Todos la tenemos, y por esa misma razón las religiones del mundo, sin leer la Biblia, llegan también a conclusiones similares. Es porque Dios escribió la ley en los corazones de todos. Eso tiene que ver con estar hechos en la imagen y semejanza de Dios. Entonces no pecamos por esto, y tampoco pecamos por una mera falta de atención, porque la falta de atención a la ley de Dios ya es pecado, si nos damos cuenta. Entonces no podemos excusarnos, decir no le puse atención, porque la pregunta es ¿por qué no le estás poniendo atención? Deberías ponerle atención. Así que no es una excusa. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no has querido el señorío de Dios en tu vida. Eso es lo que pasa desde nacimiento con cada uno de nosotros. Si eres verdaderamente sincero, querido amigo, que no crees, y esto también aplica para todos por nacimiento, no quieres a Dios como Señor de tu vida. Puede que no lo digas con palabras, pero lo vives como si tú fueras el centro del universo. Quizás inclinaste la rodilla ante tu propio deseo de independencia, decidiendo que nadie, ni siquiera Dios, tiene derecho a decirte cómo debes vivir y cómo no debes vivir y qué debes hacer y no. Quizás seguiste tus emociones como si fueran tu ley, justificando cada decisión en cómo tú te sentías sin preguntarte si eso agrada a Dios, y decías, pero es que esto me gustó y lo hice porque me sentí bien o me sentí mal, y no te preocupaste de cómo se sentía Dios con esto. Quizás te refugiaste en el discurso de la libertad personal absoluta que hay por ahí, creyendo que mientras no dañes a otros puedes vivir como tú quieras, pero al hacerlo has vivido como si tú fueras tu propio Dios. Pero quizás no te sometes a ti mismo, sino que a algo que te parece más grande, pero igualmente sin rostro: el destino, el universo, el tiempo, la historia. Quizás te entregaste a la idea de que mientras te vaya bien, mientras produzcas, mientras subas peldaños, estás bien. Y sin darte cuenta, dejaste que sea el sistema, la plata, el trabajo, la imagen, el que te diga quién eres y cuánto vales. Los seguidores quizás en redes sociales, todas esas cosas. Quizás te resignaste a la idea de que todo está determinado y que nada de lo que hagas tiene sentido. Así que decidiste dejarte llevar sin lucha, sin esperanza. En este caso no te gobiernas tú, pero tampoco Dios. Te gobierna un amo frío que no escucha ni salva. Esta es la explicación de por qué no te importó pecar en contra de Dios. ¿Esto lo explica? No te importó entregar tu vida a estos falsos señores, lo que ya es violar el primer mandamiento de no tener dioses ajenos, pero tampoco te importó dar falso testimonio cuando hablaste mal de otro, por ejemplo, para proteger tu imagen, para que no quedaras mal tú. Lo hiciste al servicio de tu propio ego, porque en ese momento tu reputación valía más que la verdad.
Mentiste en una entrevista, en una declaración, en una conversación para conseguir un puesto quizás, un beneficio o una aceptación. Y lo hiciste al servicio del sistema que te enseñó que mientras ganes todo se justifica. Pero abandonaste a Dios en el proceso. No te importó matar cuando guardaste rencor, insultaste o despreciaste a otro en tu corazón como si su vida no valiera nada. Porque el Señor dice, basta con decirle necio al otro para que sea un homicidio a los ojos de Dios, porque la raíz del quitarle la vida a otra persona es la misma que la del insulto. Y en este sentido lo hiciste al servicio de tu orgullo porque ese otro te estorbaba o te había herido quizás y tú no ibas a perdonarlo. Preferiste el aborto quizás o lo justificaste pensando que era lo más conveniente para tu vida en este momento y lo hiciste al servicio de tu comodidad, tu planificación o tu autonomía porque la vida del otro te interrumpía. Y no te importó robar cuando hiciste trampa, aprovechaste una oportunidad injusta, tomaste algo que no era tuyo, lo hiciste al servicio de tu deseo de control o de tener más. Porque, entre comillas, así es la vida y, entre comillas, todos lo hacen. Cuando dejaste de dar lo que debías o retuviste lo que era justo entregar, tiempo, dinero, quizás responsabilidad a tu empleador, lo hiciste al servicio del sistema que te convenció de que el fin justifica los medios mientras salgas ganando. En cualquiera de estos casos, lo que te detuvo no fue algo que estuviera fuera de tu diseño como ser humano, sino que tu desprecio de Dios como Señor. Pensaste que estos falsos señores eran más poderosos, más justos, más bondadosos, en otras palabras, más dignos de tu servicio. No fue un acto neutral, fue un ataque a Dios. Por tanto, no decimos, entre comillas, ser humano significa ser imperfecto. No, decimos, a pesar de que el ser humano significa ser moralmente perfecto, todos hemos pecado y no tenemos excusa. La misma palabra dice, puesto que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, el camino de la perfección está cerrado para nosotros. Lamentablemente, ya no podemos agradar así a Dios. Y esto nos lleva a buscar otro camino. ¿Cuál es el otro camino? La segunda forma de satisfacer a Dios es la condenación. Esta forma no requiere nada de ti, amigo. Solo tienes que seguir tal como estás. Sigue viviendo como vives, pensando como piensas, llamando lo que amas. Si lo haces, Dios quedará satisfecho con tu condenación. Porque hay un día establecido por Él, en el que Él va a hacer juicio, y en donde todos le van a rendir cuentas a Él por lo que han hecho. En aquel día, si nada cambia contigo, serás condenado, porque no hay justo ni aún uno, como la misma palabra dice. No existen personas justas a los ojos de Dios por sus propias obras, porque no son perfectas. Como ya dijimos, se cerró el camino de la perfección. Y la pena no es ligera. Y no puede serlo, porque pecar en contra de Dios es pecar contra el que sostiene toda la realidad, el que la creó, y todo el universo con su historia. Pecar en contra de Dios es despreciar al Creador y la creación que diseñó en base a sí mismo. Es una ofensa en contra del pasado, el presente y el futuro de la humanidad, de la naturaleza. Es una ofensa en contra del universo con todos sus astros. Es una ofensa en contra de todo ser creado a su imagen y semejanza, a todo ser humano, a ti mismo, a tus seres queridos, a la sociedad humana entera. En otras palabras, es un desprecio de la realidad completa. Por tanto, para satisfacer la justicia de Dios, la única pena apropiada, la única pena que puede satisfacer tal ofensa es pasar la eternidad en el infierno. Y fíjate que esto no es por la grandeza de tu pecado necesariamente, porque hay algunos que dicen, bueno, pero solo fue una mentirita blanca, ¿qué importa? No tiene que ver con la grandeza del pecado aparente, sino que la grandeza de aquel en contra de quien pecaste, el Creador eterno. De eso se trata, de la dignidad del Dios eterno esto. Querido amigo, por eso tienes que disponerte a la siguiente opción, a la tercera opción, por el bien tuyo. La tercera opción es la expiación.
¿Qué es la expiación? Esto es una palabra que se usa en la cultura popular cuando se dice voy a expiar mis pecados y ese tipo de cosas. Y tiene que ver con la culpa del pecado de la expiación. Pero vamos a definirlo como lo enseña la Biblia. La expiación es cuando, todo va a sonar extraño, pero aquí va. Cuando la justicia misma recibe el castigo que otro merecía para que la culpa quede saldada y la justicia quede satisfecha. Esto puede sonar extraño, porque ¿cómo es que la justicia puede recibir castigo? Pero no es tan extraño cuando consideramos que la justicia no es un mero concepto mental o un sistema inerte, sino que la justicia es Dios mismo. Dios es el modelo de justicia. De Él proviene toda la justicia que nosotros podemos ver. Cuando decimos ahí hay justicia, lo que estamos diciendo es, en esencia, ahí se está reflejando el modelo que es la persona de Dios. La expiación, por tanto, es cuando Dios recibe por amor el castigo que otro merecía para que la culpa quede saldada y la justicia quede satisfecha. De eso se trata. Si un juez humano, y esto para hacer una comparación, esto solo lo puede hacer Dios, si un juez humano decidiera castigar a un inocente en lugar del culpable, aunque fuera voluntario, estaría cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque ese juez no es la parte ofendida. No fue él quien sufrió el daño del delito. Solo está allí para aplicar la ley, no para absorber la ofensa. Pero Dios no es un juez cualquiera. Dios es el ofendido principal en cada pecado. Cuando hay pecado, cuando alguien miente, cuando alguien mata, Él es el principal ofendido. Cada mentira, cada orgullo, cada acto de violencia o egoísmo es primero una ofensa en contra de Él, porque Él es quien dio el mandamiento. Él es quien sostiene la vida y quien estableció lo que es bueno. Por eso cuando Él mismo toma el lugar del culpable, no está torciendo la justicia, la está cumpliendo en su forma más pura, en su forma más gloriosa. Él no está dejando el pecado sin castigo, está recibiendo en sí mismo ese castigo para que la culpa quede completamente pagada. Querido amigo, esta es la opción de la salvación. Este es tu camino a una relación con Dios que es para salvación. Esto nos lleva a una segunda observación más breve. El texto nos dice que Jesús fue colgado en un madero, lo cual en el contexto judío es una forma de maldición pública. No fue solo una injusticia humana, fue una ejecución bajo el juicio divino. Pero también nos dice que Dios mismo lo levantó al tercer día, mostrando que el sacrificio no fue en vano, sino que fue aceptado por Dios. Y esto revela algo profundo. El juez que exige justicia es el mismo que la satisface, porque Él fue ofendido por nuestros pecados y solo Él puede recibir y absorber tal ofensa. Un juez humano no puede hacer eso, pero Dios sí puede, porque es el juez supremo y también la parte más ofendida por cada pecado. Por eso en Cristo Dios mismo tomó el lugar del culpable para que su justicia quedara cumplida sin dejar impune al pecado. De eso se trata esto, y que Dios sea justo en perdonar al pecador. Y es precisamente por eso que Cristo vino a abrir el camino de la expiación para ser nuestro Señor personal. No vino solo a enseñar, a sanar o a dar el ejemplo. Vino a morir, a cargar con la condena que nosotros merecíamos y a resucitar para ofrecernos perdón y vida. Y por eso ahora Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos, porque Él es también el que hizo expiación por los suyos. Esto nos lleva al segundo punto. Cristo vino a abrir el camino de la expiación para ser nuestro Señor. Querido amigo, Cristo es Dios tomando forma de hombre y precisamente haciendo esa expiación para que pecadores como nosotros pudieran ser expiados, para que pudiera ser satisfecha la justicia de Dios en su castigo y no ser condenados. Cristo es la misma justicia que vino a sufrir el castigo merecido por pecadores como nosotros. Por eso era necesario que se encarnara como humano y que obedeciera como humano hasta la muerte para poder representar a seres humanos y sustituirlos. Y es clave entender que Cristo no solo
no solo sufrió la condenación de un sistema corrupto de justicia, no solo sufrió el rechazo de la sociedad que lo despreció, no solo sufrió los azotes que lo desfiguraron por completo, al punto de hacerlo casi irreconocible y dejaron todo su cuerpo ensangrentado, no solo sufrió la ejecución más cruel que tenían los romanos, sino que en la cruz del Calvario sufrió el castigo más grande que es posible sufrir. Él sufrió la ira de Dios. El cielo se cubrió de tinieblas para esto, y Cristo de cierta manera experimentó el sufrimiento del infierno. Pero cuando terminó, después de haber reconocido que había sido abandonado por Dios en su ira, después de haber terminado, dijo: consumado es. La expiación había terminado, la justicia había quedado satisfecha y las puertas del cielo habían sido abiertas. Esto quedó sellado cuando Él resucitó al tercer día. Pero su resurrección no solo confirma que la justicia quedó satisfecha para perdonar a pecadores, sino que también recuerda que el universo tiene un Señor, y que ese Señor se encarnó y ahora está vivo para juzgar a vivos y muertos. Y esto es lo que va a ocurrir en el día del Señor, el último día del Señor, el día final. Y esto nos va a llevar a la tercera observación en el texto, que nos va a llevar al cierre. Pedro declara que todos los profetas dan testimonio de ese Jesús, mostrando que el plan de salvación no es una novedad improvisada, sino una promesa antigua y segura. Ese testimonio no apunta a un camino entre muchos, sino a uno solo. El perdón de pecados viene únicamente por medio de Él, y no por méritos, ni religión, ni buenas intenciones. Y ese perdón es ofrecido a todos los que creen en su nombre. Esto es, a los que reconocen su autoridad, su obra, y se rinden ante Él como el único digno de confianza y obediencia. Este no es solo un perdón parcial ni condicional, por cierto. Es real, es completo y es eterno, porque fue comprado con sangre y confirmado con la resurrección. Pero es solo para quienes creen, para quienes se vuelven a Dios con fe sincera y humilde. Por eso, querido amigo, debes arrepentirte ante Dios y confiar en Cristo. No solo creen que existió, por cierto, sino rendirte ante Él como Señor que resucitó y está vivo y es el juez de vivos y muertos. Él es el que ofrece perdón a los que se humillan y reconocen que necesitan ser salvados. Él quiere que lo reconozcas como Señor, y lo harás tarde o temprano, ya sea como Salvador, como Rey o como Juez. Por eso, hoy día es el día para arrepentirte y confiar en Él con todo tu corazón. Esto nos lleva al último punto. Debes arrepentirte ante Dios confiando en Él para que sea tu Señor personal. Querido amigo, este Señor del universo envió a pecadores redimidos como nosotros para anunciar su mensaje, para humillar a los orgullosos. Así que por tu bien no nos desprecies ligeramente, sino que piensa antes en lo que estamos diciendo. El Señor nos constituyó como heraldos. Sí, hombres pecadores redimidos, que no son perfectos. Pero esto es lo que Dios ofreció. No va a descender un ángel a lo despreciado del mundo escogido para hacer esto y para humillar, como decíamos, a los orgullosos. Así que no te endurezcas, no te enorgullezcas, querido amigo, sino que escúchanos con atención, considera esto y examina tu corazón. Esto no es una mera invitación personal que Cristo hace a través de nosotros, sino que es una orden. Arrepiéntete confiando en Cristo para tu salvación. El arrepentimiento por medio de la fe es reconocerse a uno mismo pecador, reconocerse a uno mismo como un seguidor de falsos señores. Quizás es tu ego, quizás son los sistemas del mundo basado en logros. Tú lo sabes, querido amigo, y por esas razones tú tienes que ir a Dios, reconocerte como un idólatra, reconocerte como alguien que no ha vivido para Él, que ha pecado, y le confiesas tus pecados y le dices: Señor, perdóname, he aquí te presento mis pecados. Y no te vas a acordar de todos, pero de los que te acuerdes, Él los va a tomar como si fueran todos. Y ahí le dices al Señor que quieres reconciliarte con Él, que ya no quieres vivir para otros señores, que quieres reconocerlo a Él y quieres vivir con Él por Señor y someterse a su palabra. Y le dices que
Le pides perdón por todas estas cosas, pero no en base a alguna pureza tuya o al camino de perfección que hablábamos, sino que solamente a que estás siguiendo el camino o que quieres seguir el camino de la expiación, de que Cristo, como la fuente y el modelo de justicia, vino a satisfacer la justicia para que tú no caigas o puedas reconciliarte con Dios y no caigas en la condenación, que es el único camino disponible que queda para el ser humano, sino la expiación. Si lo haces, querido amigo, el Señor dice que el que viene a Él, Él no echa afuera. Pero también dice que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Por eso, amigo, debes arrepentirte. Concluimos con esto. Debes reconocer en primer lugar al verdadero Señor del universo. No eres tú el que gobierna tu vida, aunque lo pretendas. No es el sistema, el destino, ni la historia los que definen tu valor ni tu fin. El verdadero Señor es Jesucristo, resucitado por el Padre y puesto como juez de vivos y muertos. Segundo, debes comprender que este Señor satisfizo su propia justicia. El castigo por el pecado no fue pasado por alto, fue cargado en su propio Hijo. No hubo rebaja de justicia, sino justicia cumplida en su forma más gloriosa. Dios mismo cargando la pena de los suyos. La resurrección no es solo victoria. Es la confirmación de que la deuda fue pagada y la expiación fue aceptada. Y por último, debes arrepentirte y confiar en Él como tu Señor y Salvador. Arrepentirse es abandonar toda confianza en uno mismo y volverse de todo falso Señor. Confiar es reconocer que solo Cristo puede salvar y rendirse ante Él como único digno de tu fe y obediencia. No se te promete que lo lograrás por tu cuenta, pero sí se te ordena que te humilles y reconozcas la voz de tu juez que está dispuesto a perdonarte. Amigo, hacemos este último llamado. Si estás oyendo esto hoy, no es casualidad. La palabra te ha sido anunciada y tu conciencia ha sido puesta frente a la verdad. No se te ofrece una decisión ligera, sino que se te ordena. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Si hoy estás entendiendo tu culpa y necesidad, no lo ignores. Si Dios te llama verdaderamente, eso no nace de ti, es Dios obrando misericordia. No resistas ese llamado, arrepiéntete, clama a Él con fe y entrégate a su señorío. Y si Él te concede un corazón nuevo, lo sabrás porque ya no vas a poder seguir igual. Cristo está vivo, el juez está designado y el día se acerca. Arrepiéntate y cree en Cristo. Que el Señor te permita conocerle para su gloria.